Gabriel Flores. Tengo 71 años. Y hace una semana mi hijo me gritó en la cara: «¡Fuera de mi casa!». 3 días después, estaba rogándome que volviera, pero ya era demasiado tarde. Lo que había pasado en esos 3 días había cambiado todo para siempre. Y cuando escuches esta historia completa, vas a entender por qué hay decisiones que no tienen vuelta atrás. Por qué hay palabras que una vez pronunciadas marcan el final de algo que creías eterno. Imagínate la situación. Yo había estado viviendo con mi hijo Benjamín durante 2 años, desde que mi esposa Dolores murió. No porque fuera una carga, no porque no pudiera valerme por mí mismo, sino porque después de 45 años de matrimonio, la soledad me estaba matando lentamente. Benjamín me había insistido: «Papá, venite a vivir con nosotros. La casa es grande, los chicos te adoran, vas a estar mejor acompañado». Pero esa noche, cuando traté de intervenir en una discusión entre él y su esposa Romina sobre la educación de mis nietos, mi propio hijo perdió los estribos y me gritó esas palabras que partieron nuestra relación para siempre: «Fuera de mi casa. Estoy harto de que te metas en todo». Y yo, Gabriel Flores, que había criado a ese hijo con amor, que había trabajado 40 años para darle todo lo que tenía, junté mis pocas pertenencias y me fui esa misma noche. Lo que Benjamín no sabía era que esa decisión iba a costarle mucho más que mi compañía. Iba a costarle algo que nunca podría recuperar, algo que solo entendería cuando ya fuera demasiado tarde para arreglarlo. Pero para que comprendas toda la magnitud de lo que pasó, tengo que contarte quién soy yo, cómo llegué hasta ahí, y por qué esas 3 palabras cambiaron todo para siempre. Soy jubilado de ferrocarriles. Trabajé durante 40 años como maquinista, manejando esos trenes de carga que cruzaban el país de punta a punta. Empecé a los 18 años como ayudante en la estación, barriendo andenes, cargando equipajes, haciendo cualquier trabajo que me dieran. «Muchacho», me dijo el jefe de estación el primer día, «si querés llegar a algo en este trabajo, tenés que demostrar que no te asusta el esfuerzo». Y no me asustaba. Trabajaba turnos dobles cuando me los ofrecían. Me quedaba después de hora limpiando locomotoras. Aprendía de los maquinistas más viejos todo lo que podían enseñarme. «Gabriel», me decía don Aurelio, un maquinista que tenía 30 años de experiencia, «este trabajo no es solo manejar máquinas, es responsabilidad. Llevas cargas que alimentan al país, materiales que construyen ciudades. Es un trabajo importante». Después de 5 años como ayudante, me dieron la oportunidad de entrenarme como maquinista. Era un sueño hecho realidad. Durante 6 meses estudié motores, señales, reglamentos de seguridad. «Si te recibís», me dijo el instructor, «vas a tener trabajo para toda la vida. Los ferrocarriles son el futuro del país». Cuando finalmente me dieron mi primera locomotora, tenía 24 años y el corazón lleno de orgullo. Era una máquina diésel de 200 toneladas, pintada de verde y amarillo, que arrastraba vagones cargados de granos desde el interior hasta el puerto. «Esta es tu oficina», me dijo don Aurelio el día que me entregó las llaves. «Cuídala como si fuera tu casa». Los viajes eran largos, algunos de 5 días, cruzando provincias enteras bajo el sol del mediodía o la lluvia de madrugada. Dormía en la locomotora, comía conservas, me bañaba en los tanques de agua de las estaciones. Era una vida dura, pero era mi vida, y la hacía con orgullo porque sabía que cada viaje que completaba era un paso más hacia el futuro que quería construir para mi familia. Dolores y yo nos habíamos conocido cuando yo tenía 23 años y ella 20. Fue en el baile de la estación, una fiesta que organizaban todos los años para los empleados del ferrocarril. Ella había venido con una amiga que trabajaba en la oficina de telégrafos. Cuando la vi entrando al salón con ese vestido azul que había cosido ella misma, supe que era la mujer de mi vida. «¿Me concede esta pieza?», le pregunté cuando empezó a sonar un vals. «Con mucho gusto», me respondió con esa sonrisa que me enamoró para siempre. Bailamos toda la noche, hablamos hasta el amanecer y cuando la acompañé a su casa, ya sabía que me iba a casar con ella. Era empleada en una fábrica textil, una mujer trabajadora, de familia humilde como la mía. Su padre había muerto cuando ella era chica, y su madre criaba sola a 5 hijos trabajando como lavandera. «Gabriel», me contó Dolores en nuestra tercera cita,
Yo no busco un hombre que me mantenga. Busco un hombre que quiera construir algo conmigo. Durante nuestro noviazgo nos veíamos cuando yo volvía de los viajes. Nos escribíamos cartas todos los días. Nos casamos después de 2 años de noviazgo en una ceremonia sencilla. Alquilamos una casita pequeña cerca de la estación. Los primeros años fueron duros económicamente, pero teníamos amor y esperanzas de un futuro mejor. Benjamín nació cuando yo tenía 25 años. Era un bebé hermoso, tranquilo, que lloraba poco y dormía bien. Desde chiquito mostró que era inteligente, curioso, que preguntaba por todo. «Este va a ser ingeniero», decía Dolores cuando lo veía desarmar sus juguetes para entender cómo funcionaban. «Va a estudiar en la universidad». En esa época, que un hijo de ferroviario fuera a la universidad era casi un sueño imposible. Pero Dolores tenía esa fe inquebrantable que tienen las madres cuando creen en el futuro de sus hijos. «Gabriel», me decía, «nosotros no pudimos estudiar, pero nuestros hijos sí van a poder. Vamos a trabajar lo que sea necesario». Y trabajamos. Durante años trabajamos como bestias. Yo hacía todos los viajes extras que podía. Trabajaba fines de semana, feriados, lo que fuera para ganar unos pesos más. Dolores, además de cuidar a los chicos, cosía ropa por encargo, lavaba ropa ajena, hacía empanadas para vender. Cada peso tenía un destino: comida, ropa, educación, y si quedaba algo, se guardaba para el sueño de la casa propia. Cuando Benjamín tenía 8 años, y ya habían nacido Luciana y Adrián, finalmente pudimos comprar un terreno en las afueras. Era un terreno grande, pero sin servicios, sin asfalto, lejos de todo. «Acá vamos a construir nuestro hogar», le dije a Dolores el día que firmamos la escritura. «Acá van a crecer nuestros hijos». Construir la casa nos llevó 5 años. Cada fin de semana que yo estaba en casa, mezclábamos cemento, levantábamos paredes, poníamos techos. Los chicos nos ayudaban como podían. Benjamín cargando baldes de agua, Luciana barriendo, Adrián juntando ladrillos rotos. «Esta casa se está construyendo con amor», les decía Dolores cuando estaban cansados de trabajar. Benjamín era el más responsable de los 3. Desde los 10 años se hacía cargo de sus hermanos cuando yo viajaba y Dolores tenía que trabajar. «Benjamín», le decía yo antes de irme, «vos sos el hombre de la casa cuando papá no está. Cuida a tu mamá y a tus hermanos». Y él cumplía. Siempre cumplía. En el colegio era el mejor alumno. Matemáticas, ciencias, historia, todo le resultaba fácil. Los maestros nos decían: «Este chico tiene que seguir estudiando, tiene futuro». Sí, Dolores y yo hacíamos lo imposible para que siguiera estudiando. Libros, uniformes, útiles, todo lo que necesitara. Cuando terminó la secundaria con medalla de oro, Benjamín me dijo: «Papá, quiero estudiar ingeniería industrial». «¿Estás seguro?», le pregunté. «Sí, papá. Quiero diseñar máquinas, mejorar procesos, hacer que las cosas funcionen mejor». Era exactamente el tipo de conversación que Dolores había soñado tener con nuestros hijos. Pagar la universidad fue el sacrificio más grande que hicimos en nuestras vidas. La carrera duraba 5 años y cada año costaba más que el anterior. Los libros de ingeniería eran caros, importados, difíciles de conseguir. «Papá», me dijo Benjamín al final del primer año, «algunos compañeros abandonan porque no pueden pagar». Yo aceptaba todos los viajes, sin importar lo largos que fueran, sin importar que me perdiera cumpleaños, navidades, reuniones familiares. Los viajes a Patagonia eran los que más pagaban, pero también los más duros. 15 días manejando trenes de carga a través del desierto, durmiendo en la locomotora, comiendo conservas frías. «Gabriel», me decía el jefe de estación, «estos viajes te van a arruinar la salud». «Mientras mi hijo esté en la universidad», le respondía, «voy a hacer todos los viajes que hagan falta». Dolores trabajaba 18 horas por día. En la boutique del centro de lunes a sábado, 8 horas diarias confeccionando vestidos para señoras elegantes. Y por las noches en casa, cosía trabajos particulares, vestidos de quinceañeras, trajes de comunión, arreglos de ropa. «Dolores», le decía cuando la veía cosiendo hasta las 2 de la mañana, «te vas a enfermar trabajando así». «Gabriel», me respondía sin levantar la vista de la máquina de coser,
Cuando Benjamín se reciba de ingeniero, todo este sacrificio va a valer la pena. Vamos a saber que hicimos todo lo posible por darle un futuro. Los domingos que yo estaba en casa, la encontraba dormida sobre la máquina de coser, con la labor a medio terminar. Durante el segundo año, Benjamín me llamó una noche muy preocupado. «Papá», me dijo, «necesito comprar instrumentos de medición para la materia de laboratorio. Cuestan una fortuna, pero sin ellos no puedo hacer los trabajos prácticos». Era dinero que no teníamos, dinero que tendríamos que conseguir de alguna manera. «¿Cuánto necesitas?», le pregunté, aunque sabía que la respuesta me iba a doler. «3 sueldos tuyos», me respondió. Era imposible. 3 sueldos completos para instrumentos que mi hijo iba a usar durante un cuatrimestre. «Dame una semana», le dije. «Vamos a conseguirlo». Esa semana, Dolores y yo vendimos todo lo que pudimos vender. El televisor que habíamos comprado el año anterior, la radio del comedor, las joyas que le había regalado a Dolores para nuestro 10º aniversario. «Gabriel», me dijo mientras empacaba las joyas, «estas pulseras se las vamos a comprar de vuelta cuando Benjamín se reciba». También pedí dinero prestado a todos mis compañeros de trabajo. «Gabriel», me dijo don Aurelio cuando le pedí que me prestara dinero, «¿estás seguro de que vale la pena tanto sacrificio?» «Don Aurelio», le respondí, «mi hijo va a ser ingeniero. Va a diseñar máquinas, va a mejorar procesos, va a ser alguien importante». Durante el tercer año, las cosas se complicaron aún más. La empresa ferroviaria empezó a tener problemas económicos y nos redujeron el sueldo en un 20%. «Gabriel», me dijo el gerente general, «o aceptan la reducción salarial o empezamos con los despidos». No había opción. «¿Cómo le vamos a decir a Benjamín?», me preguntó Dolores esa noche cuando calculamos que con el sueldo reducido no nos alcanzaba para nada. «No le vamos a decir nada», le respondí. «Vamos a buscar la manera de conseguir más dinero». Dolores consiguió trabajo de limpieza en una oficina durante las madrugadas, de 5 a 7 de la mañana antes de ir a la boutique. Yo empecé a hacer trabajos de electricidad los fines de semana, instalando cables, arreglando motores, cualquier cosa que me diera unos pesos extra. «Estamos trabajando como esclavos», me dijo Luciana un domingo cuando me vio arreglando el motor de un ventilador en el patio. «No somos esclavos», le respondí. «Somos una familia que está invirtiendo en el futuro. Tu hermano va a ser ingeniero y cuando se reciba, todo va a cambiar para todos nosotros». Luciana tenía 16 años y no entendía por qué su hermano era más importante que ella. «¿Y mi futuro?», me preguntó. «Tu futuro también va a estar asegurado», le prometí. «Cuando Benjamín se reciba y consiga trabajo, va a poder ayudarnos con tu educación». El cuarto año fue el más difícil. Benjamín tenía que hacer una tesis, lo que significaba quedarse en la universidad durante las vacaciones, trabajar con profesores, usar laboratorios especiales. «Papá», me dijo por teléfono, «la tesis requiere materiales especiales, acceso a computadoras, mucho tiempo de investigación. Es muy caro». «¿Cuánto?», le pregunté. «Como 2 años de cuotas», me respondió. Era una cifra astronómica, imposible, pero tenía que ser posible porque habíamos llegado demasiado lejos para abandonar ahora. «Benjamín», le dije, «vos concentrarte en estudiar. El dinero lo vamos a conseguir». Esa noche, Dolores y yo hablamos hasta el amanecer. «Gabriel», me dijo, «podríamos hipotecar la casa». Era lo único de valor que teníamos, la casa que habíamos construido con tanto sacrificio. «Si hipotecamos la casa», le dije, «y Benjamín no se recibe, nos quedamos en la calle». «Se va a recibir», me respondió con esa fe inquebrantable que la caracterizaba. «Llevamos 4 años sacrificándonos. No vamos a abandonar ahora cuando falta solo uno». Al día siguiente fuimos al banco y hipotecamos la casa por 5 años. Durante el último año, vivimos con la angustia constante de saber que si algo salía mal, íbamos a perder todo. Cada examen que rendía Benjamín era una apuesta a nuestro futuro. «¿Cómo salió el parcial?», le preguntábamos por teléfono después de cada prueba. «Bien», nos respondía, pero nosotros necesitábamos más que bien. Necesitábamos excelente. «Vale la pena», me decía Dolores cuando yo llegaba agotado de un viaje de 2 semanas,
cuando la veía cosiendo por 15ª noche seguida, cuando calculábamos que apenas nos alcanzaba para comer. Todo vale la pena si Benjamín se recibe. Era una frase que repetíamos como un mantra, como una oración que nos daba fuerzas para seguir. Y se recibió, con honores. El día de la graduación, cuando vi a mi hijo subir al escenario con su birrete y su toga, cuando escuché que lo llamaban Ingeniero Benjamín Flores, se me llenaron los ojos de lágrimas. «Lo logramos, Dolores», le susurré a mi esposa. «Nuestro hijo es profesional». Benjamín consiguió trabajo inmediatamente en una empresa metalúrgica importante. Empezó ganando más en un mes de lo que yo ganaba en 3. «Papá», me dijo el día que cobró su primer sueldo, «esto es gracias a vos y a mamá. Todo lo que soy se lo debo a ustedes». Eran palabras que me llegaron al alma, palabras que una padre nunca olvida. Con el tiempo, Benjamín fue ascendiendo en la empresa. De ingeniero junior pasó a senior, después a jefe de área, después a gerente. Compró su primer auto, después su primera casa, después una casa más grande. «Gabriel», me decía Dolores, «mira lo que logró nuestro hijo». Era un sueño y se hizo realidad. Cuando Benjamín tenía 30 años, conoció a Romina. Era secretaria ejecutiva en su empresa, una mujer inteligente, ambiciosa, que también venía de familia trabajadora. «Papá», me dijo Benjamín cuando me la presentó, «Romina es especial. Creo que es la mujer de mi vida. Me alegré por él. Después de tanto sacrificio para llegar donde estaba, merecía ser feliz». Se casaron 2 años después en una ceremonia hermosa. Benjamín pagó todo, el salón, la comida, la música, las flores. «Papá», me dijo, «durante años ustedes se sacrificaron por mí. Ahora me toca a mí». Era el hijo que cualquier padre habría querido tener, agradecido, generoso, exitoso. Romina y Benjamín tuvieron 3 hijos, Mateo, Valentina y el pequeño Ignacio. Yo era el abuelo más orgulloso del mundo. Cada fin de semana íbamos a visitarlos, jugaba con mis nietos, les contaba historias de los trenes, les enseñaba a jugar a las cartas como había hecho con sus padres. «Papá», me decía Benjamín cuando veía cómo me divertía con sus hijos, «cuando seas grande y no puedas vivir solo, venite a casa. Acá siempre vas a tener tu lugar». Era una promesa que me tranquilizaba, saber que cuando llegara el momento, no iba a estar solo. Ese momento llegó hace 3 años, cuando Dolores se enfermó. Cáncer de pulmón, agresivo, que se la llevó en 6 meses. Durante esos meses, Benjamín fue un hijo ejemplar. Venía a verla todas las semanas, la llevaba a los médicos cuando yo no podía, se ocupaba de que no le faltara nada. «Gabriel», me dijo Dolores pocos días antes de morir, «Benjamín es un buen hijo. Criamos bien a ese muchacho». Tenía razón. A pesar del dolor de estar perdiendo a mi compañera de toda la vida, tenía la tranquilidad de saber que había criado a un hijo que me iba a cuidar cuando llegara el momento. Después del funeral, la soledad en casa se volvió insoportable. 45 años durmiendo al lado de la misma mujer, despertándome con su voz, desayunando con ella, y de repente la casa en silencio absoluto. «Papá», me dijo Benjamín un mes después del entierro, «no podés seguir así. Venite a vivir con nosotros». Al principio me resistí. «No quiero ser una molestia», le dije. «¿Una molestia?», me respondió. «Papá, después de todo lo que hiciste por mí, nunca vas a ser una molestia. Además, los chicos te adoran. Va a ser bueno para toda la familia». Me mudé a su casa en abril de hace 2 años. Era una casa hermosa en un barrio residencial, con 4 dormitorios, 3 baños, jardín, pileta. «Este es tu cuarto, papá», me mostró Benjamín. Era un cuarto grande, con baño privado, con vista al jardín. «Acá vas a estar cómodo». Los primeros meses fueron maravillosos. Me levantaba temprano, desayunaba con mis nietos antes de que fueran al colegio, los esperaba cuando volvían para ayudarlos con las tareas. Mateo, el mayor, tenía 12 años y era brillante en matemáticas, pero también tenía una personalidad fuerte que a veces lo metía en problemas. Valentina, de 10 años, era artista como había sido Luciana. Pasaba horas dibujando y pintando. E Ignacio, de 6 años, era pura energía y travesuras, igual que había sido Benjamín a esa edad. «Abuelo», me decía Mateo cuando no entendía un problema de matemáticas,
¿Me ayudás? Y yo me sentía útil, importante, necesario. Después de 40 años trabajando en los trenes, después de la jubilación, después de la muerte de Dolores, por fin tenía un propósito otra vez. Le enseñaba no solo matemáticas, sino también lógica, paciencia, métodos de estudio que había aprendido durante mis años de capacitación ferroviaria. Con Valentina compartía las tardes dibujando. «Abuelo», me decía, «¿me enseñás a dibujar un tren como los que manejabas vos?». Y yo le contaba historias de mis viajes mientras dibujábamos locomotoras, vagones, estaciones. Era una manera de mantener viva la memoria de Dolores, que también había sido artística y entendía la importancia de la creatividad en los chicos. Ignacio era mi compañero de travesuras. Como era el más chico, tenía más tiempo para jugar conmigo. «Abuelo», me decía, «¿jugamos a los trenes?». Y armábamos recorridos por toda la casa, con estaciones en cada cuarto, horarios imaginarios, pasajeros que subían y bajaban en cada parada. Era pura felicidad ver la imaginación de ese nene. Romina también parecía contenta con mi presencia. «Gabriel», me decía cuando llegaba del trabajo, «me tranquiliza saber que está usted cuando los chicos vuelven del colegio. Yo llego tarde del trabajo y saber que están con el abuelo me da mucha paz». Al principio, realmente parecía valorar mi ayuda con los chicos, pero de a poco empezaron a aparecer las diferencias, pequeñas al principio, pero que con el tiempo se fueron haciendo más grandes. Romina había leído muchos libros sobre psicología infantil, había tomado cursos de crianza moderna, tenía ideas muy específicas sobre cómo educar a los chicos, ideas que a veces chocaban frontalmente con la manera en que nosotros habíamos criado a nuestros hijos. «Gabriel», me decía cuando veía que yo les exigía a los chicos que se comportaran en la mesa, «ahora se usan métodos más democráticos para educar a los niños. Es importante que los chicos se expresen libremente. Métodos democráticos. Como si enseñarles respeto y buenos modales en la mesa fuera dictadura». Un día, Mateo estaba comiendo con los pies sobre la silla, masticando con la boca abierta, hablando mientras tenía comida en la boca. «Mateo», le dije, «baja los pies, cerrá la boca para masticar y espera a tragar antes de hablar». Eran reglas básicas de educación que cualquier chico de 12 años debería conocer. «¿Por qué tengo que hacer todo eso?», me preguntó Mateo con un tono desafiante. «Porque así se come en familia», le respondí. «Porque el respeto por los demás empieza por los pequeños gestos». Romina intervino inmediatamente. «Gabriel, Mateo está en una edad donde cuestiona la autoridad. Es normal y saludable que pregunte por qué tiene que hacer las cosas». «Está bien que pregunte», le dije, «pero después de que le expliques tiene que obedecer. No todo es debatible». «¿Por qué no?», me preguntó Romina. «¿Por qué no puede ser debatible?». «Porque es un chico de 12 años», le respondí. «Porque hay reglas sociales que se aprenden, no que se debaten». Esa fue la primera señal de que teníamos visiones completamente diferentes sobre la educación. Para Romina, todo debía ser explicado, justificado, negociado con los chicos. Para mí había cosas que simplemente se hacían porque eran correctas, porque generaciones anteriores habían determinado que eran la manera civilizada de comportarse. Cuando Ignacio hacía berrinches y yo le decía que se calmara, Romina intervenía. «Gabriel, el nene está expresando sus emociones. Es importante que aprenda a procesarlas, no que las reprima». Expresando sus emociones. Un nene de 8 años gritando y pateando porque no quería bañarse no estaba expresando emociones. Estaba siendo malcriado. «Romina», le decía, «hay una diferencia entre expresar emociones y faltar el respeto. Ignacio puede estar enojado, pero no puede gritarles a los adultos». «¿Y por qué no puede gritarles a los adultos?», me preguntaba. «Los adultos les gritan a los chicos todo el tiempo». Era verdad. Había adultos que les gritaban a los chicos. Pero en mi familia, en la familia que habían construido Dolores y yo, los gritos no eran la forma de comunicarse. En esta familia, le explicaba, nos hablamos con respeto. Los grandes a los chicos y los chicos a los grandes. Pero Romina tenía respuesta para todo. Había leído un libro sobre comunicación asertiva infantil que decía que los chicos tenían derecho a expresar su desacuerdo de cualquier manera que les pareciera natural. «¿Natural?», le pregunté.
¿Te parece natural que un chico le grite a su abuelo? Me parece natural que un chico exprese su frustración, me respondió. Y me parece más importante enseñarle a procesar esas emociones que enseñarle a reprimirlas. Era como hablar en idiomas diferentes. Lo que para mí era falta de respeto, para ella era procesamiento emocional. Las cosas se complicaron cuando Mateo empezó a aplicar estos conceptos en el colegio. Un día la maestra me llamó por teléfono, porque era la única persona disponible para ir a buscarlo. Don Gabriel, me dijo, Mateo tuvo un problema con el profesor de gimnasia. Se negó a hacer los ejercicios porque dijo que no estaba de humor. En mis tiempos, negarse a hacer los ejercicios en educación física era impensable. Los chicos hacían lo que les decía el profesor, punto. Pero Mateo había aprendido en casa que tenía derecho a expresar cuando no quería hacer algo. ¿Y qué le dijeron?, le pregunté a la maestra. Le dijimos que en el colegio hay reglas que hay que cumplir, pero él nos respondió que en su casa le enseñan que puede negociar cualquier orden que le den. Era exactamente lo que temía que pasara. Esa tarde, cuando Romina volvió del trabajo, le conté lo que había pasado. Ah, me dijo como si fuera algo normal. Mateo está aplicando lo que aprende en casa. Eso significa que realmente está internalizando los valores de autonomía personal. Valores de autonomía personal. Un chico de 12 años que se negaba a hacer gimnasia tenía valores de autonomía personal. Romina, le dije, Mateo se va a meter en problemas si sigue comportándose así en el colegio. Los maestros no están criando con sus métodos modernos. Entonces los maestros tienen que actualizarse, me respondió. La educación evoluciona. No podemos seguir educando como hace 50 años. Como hace 50 años. Como si la manera en que habíamos criado a Benjamín, la manera que lo había convertido en un ingeniero exitoso, fuera algo antiquísimo y obsoleto. ¿Te parece que Benjamín salió mal criado?, le pregunté. ¿Te parece que los métodos que usamos con él no funcionaron? Benjamín salió bien a pesar de los métodos que usaron, me respondió. No por esos métodos. Era una respuesta que me dolió profundamente. Mi hijo había resultado ser un hombre de bien, un profesional exitoso, un padre responsable, pero según su esposa, eso había sido a pesar de nuestra educación, no gracias a ella. Pero yo trataba de adaptarme. Entendía que los tiempos habían cambiado, que había nuevas maneras de ver las cosas. Son sus hijos, le decía a Benjamín cuando él me preguntaba qué pensaba de los métodos de Romina. Ustedes saben lo que hacen. El problema empezó cuando los chicos comenzaron a comportarse de manera que a mí me parecía irrespetuosa. Mateo le contestaba mal a su madre, y no pasaba nada. Valentina se negaba a hacer los deberes y no había consecuencias. Ignacio gritaba y pateaba cuando algo no le gustaba, y Romina lo consolaba como si fuera víctima de algo. Benjamín, le dije a mi hijo un día cuando estuvimos solos, creo que los chicos necesitan más límites. ¿Límites?, me preguntó. Sí, límites. Reglas claras, consecuencias cuando no las cumplen, lo que nosotros te enseñamos a vos. Papá, me dijo, Romina leyó muchos libros sobre educación moderna. Dice que los castigos traumatizan a los chicos. ¿Y la falta de límites no los traumatiza?, le pregunté. ¿Qué va a pasar cuando salgan al mundo y se encuentren con que no todo es como ellos quieren? Fue la primera vez que vi a Benjamín incómodo con algo que le decía. Papá, me respondió, confía en que sabemos lo que hacemos. Son nuestros hijos. Tenía razón. Eran sus hijos. Pero yo veía todos los días cómo esos chicos se estaban malcriando y me dolía porque los amaba. Las cosas empeoraron cuando Mateo, que ya tenía 14 años, empezó a llegar tarde a casa sin dar explicaciones. ¿Dónde estuviste?, le preguntaba Romina. Por ahí, respondía él, y ahí terminaba la conversación. En mi época, llegar tarde sin avisar tenía consecuencias. En casa de Benjamín era expresión de independencia. Una noche, Mateo llegó a las 11 de la noche. Tenía 14 años. ¿Dónde estuviste hasta esta hora?, le preguntó Benjamín. Con amigos, respondió Mateo sin dar más detalles. Mateo, intervine yo, tu papá te está preguntando algo. Tenés que responder con respeto. Abuelo, me dijo Mateo con un tono que no me gustó nada, vos no sos mi papá.
No tenés que decirme nada. Romina, en lugar de corregirlo, le dijo a Benjamín: Mateo tiene razón. Es importante que los chicos aprendan a establecer límites con los adultos. Límites con los adultos. Un chico de 14 años que llega a las 11 de la noche sin dar explicaciones tiene derecho a establecer límites con los adultos. Esa noche no pude dormir. ¿Era así como estaban criando a mis nietos? Sin respeto por los mayores, sin responsabilidades, sin consecuencias. La situación fue empeorando día a día. Valentina dejó de saludarme cuando llegaba del colegio. Ignacio me gritaba cuando le pedía que bajara el volumen de la televisión. Mateo prácticamente no me dirigía la palabra. Y cuando yo trataba de hablar con Benjamín, él me decía que estaba exagerando, que los chicos estaban bien para su edad. Un sábado por la mañana, Ignacio estaba jugando con la pelota en el living y rompió un jarrón que Dolores me había regalado para nuestro aniversario de bodas. Un jarrón que tenía un valor sentimental enorme para mí. Ignacio, le dije, anda a buscar a tu papá para contarle lo que pasó. No quiero, me respondió el nene de 8 años. Ignacio, le dije más firmemente, rompiste algo que era muy importante para el abuelo. Tenés que asumir la responsabilidad. No me grites, me gritó él. No sos mi papá. No me podés decir nada. Romina apareció en ese momento. ¿Qué pasó acá?, preguntó. Ignacio rompió un jarrón jugando con la pelota en el living, le expliqué. Fue un accidente, dijo Romina. Sí, le dije, pero fue un accidente que se podría haber evitado si no jugara con la pelota adentro de la casa. Gabriel, me dijo Romina, con esa voz que usaba cuando quería sonar educada pero estaba molesta, los accidentes pasan. Ignacio no lo hizo a propósito. No digo que lo haya hecho a propósito, le respondí, pero sí digo que tiene que aprender que sus acciones tienen consecuencias. ¿Qué consecuencias?, me preguntó. Que no puede jugar con la pelota adentro de la casa. Que cuando rompe algo, tiene que pedir disculpas. Que tiene que respetar las cosas de los demás. Gabriel, me dijo, no me parece bien que traumaticemos al nene por un jarrón. Traumatizar. Enseñarle a un nene de 8 años a pedir disculpas cuando rompe algo era traumatizarlo. En ese momento, entendí que había una diferencia fundamental entre la manera en que yo veía la educación y la manera en que la veían Benjamín y Romina. La gota que colmó el vaso fue hace una semana. Era un domingo por la noche. Estábamos cenando toda la familia, y Mateo se levantó de la mesa a la mitad de la comida sin pedir permiso. Mateo, le dijo Benjamín, no terminaste de cenar. Ya no tengo más hambre, respondió el chico, y se fue a su cuarto. ¿No le van a decir nada?, les pregunté a Benjamín y Romina. ¿Decirle qué?, me preguntó Romina. Que no se levanta de la mesa hasta que todos terminen, que en esta familia cenamos juntos, que tiene que pedir permiso antes de retirarse. Gabriel, me dijo Romina, esas son reglas del pasado. Ahora respetamos la autonomía de los chicos. ¿Autonomía?, le pregunté. ¿Un chico de 14 años tiene autonomía para faltarle el respeto a la familia? No está faltándole el respeto a nadie, intervino Benjamín. Simplemente decidió que ya no tenía hambre. Benjamín, le dije, ¿vos te levantabas de la mesa cuando eras chico sin pedir permiso? No, me respondió, pero eran otros tiempos. ¿Otros tiempos?, le pregunté. El respeto pasó de moda, la educación pasó de moda. ¿Los valores que te enseñamos a vos ya no sirven? Papá, me dijo Benjamín con un tono que no me gustó, no todo lo que ustedes hacían estaba bien. Algunos métodos eran demasiado rígidos. Demasiado rígidos. Los métodos que habían convertido a mi hijo en un ingeniero exitoso, en un padre de familia, en un hombre de bien, eran demasiado rígidos. ¿Demasiado rígidos?, le pregunté. ¿Te parece que te criamos mal? ¿Te parece que no te sirvió la educación que te dimos? No digo que me criaran mal, me respondió, pero sí digo que hay maneras más modernas de educar, maneras que no reprimen la personalidad de los chicos. ¿Reprimen la personalidad?, le pregunté. Benjamín, ¿te sentís reprimido? ¿Te parece que no pudiste desarrollar tu personalidad? Papá, por favor, me dijo, no hagamos de esto una discusión. Ya es una discusión, le respondí. Porque lo que estoy viendo es que mis nietos se están criando sin valores,
sin respeto, sin límites. Y me duele porque los amo. Gabriel, intervino Romina con un tono que ya no tenía nada de educado. Nuestros hijos se están criando con amor, con comprensión, con respeto por su individualidad. ¿Y el respeto por los demás?, le pregunté. ¿El respeto por la familia? ¿El respeto por los abuelos? Usted pretende que los chicos lo respeten, me dijo Romina, pero no respeta nuestras decisiones como padres. No respeta nuestra manera de educar. Respeto sus decisiones, le dije, pero no puedo quedarme callado cuando veo que esas decisiones están malcriando a mis nietos. Y ahí fue cuando Benjamín explotó. «¡Basta, papá!», me gritó. «Estoy harto de que te metas en la educación de mis hijos. Estoy harto de tus comentarios. Estoy harto de que cuestiones todo lo que hacemos». Sus palabras me pegaron como una cachetada. «Benjamín», le dije tratando de mantener la calma, «no me estoy metiendo, me estoy preocupando, hay una diferencia». «No hay diferencia», me gritó. «Vos vivís criticando todo lo que hacemos. Todo el tiempo tenés algo que decir. Todo el tiempo sabés mejor que nosotros». «¿Todo el tiempo sé mejor?», le pregunté. «Benjamín, yo crié 3 hijos, vos, Luciana y Adrián. Los 3 son profesionales, los 3 son gente de bien. ¿Te parece que no sé nada de criar hijos?». «Esos eran otros tiempos», me gritó. «Ahora las cosas se hacen diferente». «Mejor», le dije. «Dime qué está mejor ahora. Dime qué mejoraron tus hijos con respecto a cómo eras vos cuando tenías su edad». No supo qué responder, porque la respuesta era obvia. No habían mejorado nada. Al contrario, y entonces pronunció las palabras que cambiaron todo para siempre. «Fuera de mi casa», me gritó delante de toda su familia. «Si no te gusta cómo criamos a nuestros hijos, andate, fuera de mi casa». El silencio que siguió fue absoluto. Romina se quedó muda. Los chicos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y nos miraron asustados. Y yo, Gabriel Flores, después de 71 años de vida, después de 40 años de trabajo, para darle a ese hijo todo lo que tenía, me quedé parado ahí escuchando cómo me echaban de la casa donde había vivido durante 2 años. «Está bien», le dije con una calma que ni yo sabía de dónde salía. «Es tu casa. Es tu decisión». Subí a mi cuarto. Junté mis pocas pertenencias en 2 valijas. Bajé y sin decir una palabra me fui. Eran las 9 de la noche de un domingo. No tenía a dónde ir, pero tenía algo más importante. Tenía dignidad. Esa noche dormí en un hotel cerca de la estación. Un hotel barato, con olor a humedad y ruido de autos toda la noche. Pero dormí tranquilo porque sabía que había hecho lo correcto. No me había quedado en una casa donde no me querían, no había mendigado amor, no había perdido la dignidad. Al día siguiente llamé a Luciana, mi hija. «Papá», me dijo cuando le conté lo que había pasado, «no puedo creer que Benjamín te haya dicho eso». «Lo dijo», le respondí, «y lo dijo en serio». «¿Dónde estás?» «En un hotel». «Papá, venite para casa inmediatamente». Luciana vivía en otra ciudad, a 300 kilómetros de distancia. Estaba casada con un buen hombre, tenía 2 hijos adolescentes, trabajaba como maestra. «Papá», me dijo cuando llegué, «acá tenés tu casa, por el tiempo que quieras». Era el consuelo que necesitaba después de la humillación que había pasado. El segundo día, Benjamín me llamó al celular. «Papá», me dijo con una voz que trataba de sonar normal, «¿dónde estás?» «En casa de Luciana», le respondí. «¿Cuándo vas a volver?» «No voy a volver», le dije. «Me dijiste que me fuera de tu casa». Me fui. «Papá», me dijo, yo estaba enojado, no hablaba en serio. «Benjamín», le respondí, «cuando un hombre de 71 años escucha a su hijo gritarle fuera de mi casa, o lo dice en serio, o no es un hombre de palabra. En cualquiera de los 2 casos, no quiero vivir con vos». El tercer día me llamó Romina. «Gabriel», me dijo con una voz que no había escuchado nunca, «necesitamos que vuelva». «¿Necesitan?», le pregunté. «¿Por qué?». «Porque los chicos están preguntando por usted. Porque Benjamín no puede concentrarse en el trabajo. Porque la casa no es la misma sin usted». «Romina», le dije, «hace 3 días me dijeron que me fuera porque me metía en todo. ¿Qué cambió?». «Gabriel», me dijo, y por primera vez en 2 años escuché humildad en su voz.
Creo que nos equivocamos. ¿Se equivocaron en qué? En la manera de manejar la situación. ¿La situación?, le pregunté. Romina, no fue una situación, fue una decisión. Su marido me echó de la casa porque no le gustaba que yo opinara sobre la educación de mis nietos. Gabriel, me dijo, por favor, vuelva. Podemos hablar, podemos llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo?, le pregunté. ¿Sobre qué? Sobre los límites. Sobre lo que usted puede decir y lo que no. Ah, le dije, un acuerdo sobre cuándo puedo abrir la boca y cuándo me tengo que quedar callado. No, gracias. Esa misma tarde, Benjamín se subió al auto y manejó 300 kilómetros para venir a buscarme. Papá, me dijo cuando llegó a casa de Luciana, por favor, volvé a casa. ¿A cuál casa?, le pregunté. Porque la mía la vendí cuando me fui a vivir con ustedes. Y la de ustedes, según vos, no es mía. Papá, me dijo, y por primera vez lo vi llorar desde que era chico. Cometí un error terrible. Te pido perdón. ¿Un error?, le pregunté. ¿Echarme de tu casa fue un error? ¿O el error fue que me enteré de cómo realmente me ves? ¿Cómo te veo?, me preguntó. Como un estorbo, le respondí. Como un viejo que se mete en todo, que opina de más, que no entiende los tiempos modernos. Durante 2 años aguantaste que viviera con ustedes, pero en el fondo siempre pensaste que era una molestia. Eso no es verdad, me dijo. Benjamín, le respondí, cuando alguien está muy enojado, dice la verdad. Vos me dijiste que te fuera de tu casa, porque estás harto de que me meta en todo. Esa es la verdad. El resto son disculpas. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones?, me preguntó. Era una pregunta que no tenía respuesta fácil. Benjamín, le dije, hay cosas que no se arreglan pidiendo perdón. Hay palabras que una vez que se dicen, cambian todo para siempre. Pero papá, me dijo, yo te amo, sos mi padre, te respeto, te admiro. Sin vos no sería nada de lo que soy. ¿Me respetás?, le pregunté. ¿Respetás a alguien a quien le gritás que se vaya de tu casa? ¿Admirás a alguien a quien tratás como si fuera un intruso? Benjamín se quedó 3 días en casa de Luciana, tratando de convencerme de que volviera. Durante esos 3 días pasaron cosas que él no esperaba. Mateo tuvo un problema en el colegio, se peleó con un compañero y lo suspendieron. Cuando Romina fue a hablar con la directora, se enteró de algo que no sabía. Señora, le dijo la directora, su hijo tiene problemas de conducta desde hace meses. Es irrespetuoso con los maestros, no acepta órdenes, cree que puede hacer lo que quiere. Era exactamente lo que yo había estado tratando de decirles durante meses, pero ellos no querían escuchar. También se enteraron de que Valentina había estado faltando a clases de educación física porque no tenía ganas, y los maestros no sabían qué hacer con ella. Y que Ignacio había mordido a un compañerito en el jardín porque no quería prestarle un juguete. Papá, me dijo Benjamín cuando se enteró de todo esto, tal vez tenía razón, tal vez los chicos necesitan más límites. No, tal vez, le dije, necesitan límites. Necesitan que les enseñen respeto, necesitan que les muestren que sus acciones tienen consecuencias. ¿Volverías si cambiamos la manera de educarlos?, me preguntó. Benjamín, le dije, el problema no es solo la educación de tus hijos. El problema es que vos me faltaste el respeto a mí. El problema es que me trataste como si fuera un empleado al que se puede echar cuando no gusta su trabajo. ¿Cómo arreglo eso?, me preguntó. No se arregla, le dije. Se vive con las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Que tu padre decidió que no quiere vivir en una casa donde no lo respetan, que decidió recuperar su dignidad, aunque eso signifique estar solo. El 4.º día después de que Benjamín se fuera sin haber logrado convencerme, recibí una llamada que no esperaba. Era Mateo, mi nieto mayor. Abuelo, me dijo con una voz que sonaba diferente, más madura. ¿Cuándo vas a volver? No sé si voy a volver, Mateo, le respondí. ¿Por qué?, me preguntó. Porque tu papá me pidió que me fuera de la casa. ¿Por qué te pidió eso? Porque no le gustaba que yo opinara sobre la educación de ustedes. Hubo un silencio largo. Después Mateo me dijo, abuelo, yo sé que me porté mal, sé que te falté el respeto, sé que no te hice caso cuando me decías que estaba haciendo cosas mal.
Era la primera vez en meses que escuchaba a mi nieto hablar con esa honestidad. ¿Y por qué me lo decís ahora?, le pregunté. Porque en el colegio me di cuenta de que tenés razón, porque me suspendieron por pelearme con un compañero, porque la directora le dijo a mi mamá que soy irrespetuoso, porque me di cuenta de que si hubiera escuchado tus consejos no habría pasado nada de esto. Mateo, le dije, no te portes mal porque yo no esté. Pórtate bien porque es lo correcto. ¿Pero vas a volver?, me preguntó. No sé, le respondí honestamente. Tu papá y yo tenemos que resolver algunas cosas antes. Esa noche Benjamín me llamó otra vez. Papá, me dijo, Mateo me contó que habló con vos. Sí, le confirmé. ¿Te dijo cómo está? Me dijo que se dio cuenta de que se había portado mal. Sí, me dijo Benjamín, y no es el único. Valentina también está actuando diferente. E Ignacio pregunta por vos todos los días. ¿Y vos?, le pregunté. ¿Vos qué aprendiste en estos días? Que tenías razón, me respondió. Que los chicos necesitan límites, que necesitan que alguien les enseñe respeto, que necesitan un abuelo que los quiera lo suficiente como para corregirlos cuando están mal. ¿Y qué más?, le pregunté. Que yo me equivoqué, que te traté mal, que te falté el respeto de la peor manera posible. Sí, le dije, eso también. ¿Me podés perdonar?, me preguntó. Benjamín, le dije, perdonarte puedo perdonarte. Sos mi hijo y te amo. Pero eso no significa que las cosas puedan volver a ser como antes. ¿Por qué no? Porque cuando alguien te echa de su casa, te está diciendo que no te quiere ahí. Y aunque después se arrepienta, ya te lo dijo. ¿Qué puedo hacer para convencerte de que sí te quiero en casa?, me preguntó. Nada, le respondí, porque no se trata de convencerme, se trata de que yo pueda volver a sentirme cómodo en una casa donde una vez me dijeron que me fuera. ¿Nunca vas a volver?, me preguntó. No dije nunca, le respondí. Dije que no sé si puedo volver. Son cosas diferentes. ¿Qué necesitarías para poder volver? Tiempo, le dije. Necesito tiempo para sanar lo que se rompió esa noche. Han pasado 7 días desde que me fui de casa de Benjamín. 7 días en los que he estado viviendo con Luciana, pensando en todo lo que pasó, tratando de entender cómo llegamos hasta ahí. Y he llegado a algunas conclusiones que quiero compartir. La primera es que hay palabras que no se pueden deshacer. Cuando Benjamín me gritó que me fuera de su casa, no estaba hablando el enojo. Estaba expresando algo que había estado pensando durante mucho tiempo. El enojo solo le dio el coraje para decirlo. La segunda es que vivir en casa de un hijo adulto es más complicado de lo que parece. Aunque las intenciones sean buenas, aunque el amor sea real, siempre hay una tensión latente entre la gratitud y la independencia, entre el respeto y la autoridad. La tercera es que los métodos modernos de educación no siempre son mejores que los tradicionales. El respeto, la disciplina, los límites claros, no son conceptos anticuados. Son herramientas necesarias para formar personas de bien. Y la cuarta es que la dignidad no se negocia. No importa la edad que tengas, no importa cuánto dependas de alguien, no importa cuánto ames a esa persona. Si no te respetan, si te tratan mal, si te hacen sentir que eres una carga, es mejor estar solo que estar mal acompañado. ¿Voy a volver algún día a casa de Benjamín? No lo sé. Depende de muchas cosas que todavía tienen que pasar. Depende de si él realmente entiende lo que hizo, de si está dispuesto a cambiar no solo la educación de sus hijos, sino también la manera en que me trata a mí. Pero sobre todo, depende de si yo puedo superar el dolor de haber escuchado a mi hijo, el hijo que crié con tanto amor, el hijo por el que me sacrifiqué durante tantos años, gritarme que me fuera de su casa como si fuera un extraño molesto. Porque hay heridas que cicatrizan y hay heridas que cambian para siempre la manera en que ves a una persona. Y lo que pasó esa noche cambió para siempre la manera en que veo a Benjamín. Ya no es solo mi hijo, es también el hombre que fue capaz de echarme de su casa cuando más lo necesitaba. Contame vos, desde donde me estés escuchando, ¿alguna vez tuviste que irte de un lugar donde no te querían? ¿Alguna vez alguien que amabas te lastimó tanto que cambiaron para siempre las reglas del juego? Porque a veces las palabras que se dicen en un momento de enojo son las que revelan la verdad que estaba escondida. Y esa verdad, una vez que sale a la luz,